Que hay muchos perros que se parecen tremendamente a sus propietarios es algo más que obvio. Seguramente que paseando por la calle os habrá llamado la atención, oye, ¿cómo se parece ese perro a su dueña o a su dueño o al niño, etcétera? Es algo muy común y no solamente en vuestro ambiente. Si veis artistas famosos es incluso hasta más llamativo. La pregunta es, ¿hay alguna explicación científica que explique este parecido? Pues la verdad es que la hay y va a ser parte del motivo que os voy a explicar en este vídeo. Pero además de este parecido, esta explicación científica a este parecido, hay también similitud en el carácter, es decir, no solamente nos parecemos físicamente a nuestro perro, sino que también nuestro perro tiene un carácter parecido al nuestro. Pues todo eso y mucho más os lo explico aquí en el vídeo. La primera explicación viene desde el mundo de la psicología y es una explicación basada en estudios epidemiológicos que vendría a decir que elegimos a un perro, habría que ver si nosotros elegimos al perro o el perro nos elige a nosotros, pero que bueno, que tenemos predilección o compramos un perro o adoptamos un perro que le encontramos un cierto parecido a nosotros. Y esto es debido a la misma razón, según los psicólogos, yo ahí ya no entro porque es un tema de psicología humana, que elegimos también a nuestra pareja por nuestra similitud hacia nosotros. Y esto tiene en filogenética, es decir, en la rama de la genética que explica nuestros antepasados desde el punto de vista genético, de que elegiríamos a personas o animales más similares a nosotros por nuestro mayor grado de compatibilidad. Es decir, digamos que la naturaleza, si somos morenos de ojos oscuros, pues parece que elijamos a una persona como pareja más de ojos negros y piel oscura, porque digamos que podría haber más compatibilidad genética. En el caso de los perros no hay compatibilidad genética que valga, pero sí que como es un animal que va a convivir con nosotros muchos años, intentamos que esa relación sea lo más óptima posible y por lo tanto elegimos ese parecido porque entendemos, nuestro subconsciente, que nuestra convivencia con él siempre será mucho más grata. Con independencia de esta explicación, que estoy seguro que muchos no vais a estar de acuerdo con lo que acabo de decir, vamos, estoy convencido, más de uno me dirá, pues mi marido tiene los ojos negros y el pelo oscuro y yo soy rubia con los ojos azules. Excepciones hay a millones. Y aparte os digo que es una explicación psicológica desde el punto de vista epidemiológico, es decir, estudiando poblaciones de gente y estudiando poblaciones de propietarios y animales. La segunda explicación, desde el punto de vista científico, que explica este parecido tan importante, viene desde el punto de vista anatómico, y aquí ya no me podéis discutir, lo siento, pero aquí un poco os tengo ventaja. Y esta explicación anatómica vendría por dos músculos. El perro tiene en sus ojos dos músculos, uno en esta parte y otro en esta, denominados lahom y rahol, que lo que hacen es modificar la forma del ojo. El perro tiene, a diferencia del lobo, que no tiene estos dos músculos, la capacidad de modificar la forma del ojo. Y esto, el perro, por ejemplo, lo utiliza mucho para poner cara de pena, pero lo utiliza también para imitar en cierta manera el rasgo más importante de cualquier fisonomía, que son los ojos. Fijaros que lo más importante, de lo que primero te acuerdas cuando ves a una persona, en la mayoría de ocasiones, a no ser que la pobre persona tenga algún defecto, alguna tara, pues es dentro de su cara, es en sus ojos. Y el perro imita, y ya luego, si aparte el dueño, pues por la razón anterior, acicala al perro, le corta el pelo de una manera, lo lleva de una manera vestido, etcétera, etcétera, y visten muy parecido, pues la similitud será mayor. ¿Y qué ocurre con el carácter? Con el carácter es algo que aquí ya es más subjetivo mío, vendría también explicado un poco por la primera teoría del parecido, pero en cuanto al carácter, yo sí que me he notado, llevo más de 30 años de veterinario y algo sé, aunque luego la gente me discute mucho, pero además me gusta que me discutan. Pero yo sé perfectamente que si un perro me viene
y viene con la familia, y es una familia, imaginaros, marido y mujer con 3 niños, yo sé que ese perro tiene mayor tendencia a ser un perro nervioso. En cambio, si me viene un perro, me da igual casi de la raza, evidentemente hay razas de perros más nerviosos y más tranquilos o más asustadizos, eso con independencia, pero me viene por ejemplo un matrimonio de personas de 65 o 70 años que no tienen niños, que viven solos y que tienen un perro, yo sé que ese perro a priori es un perro mucho más tranquilo. Quiere decir esto, y yo la explicación que le doy al comportamiento heredado, que el perro, digamos, reproduce el comportamiento de su propietario. En una casa donde hay muchos nervios, donde hay mucha histeria, el perro saldrá histérico o nervioso y tendrá más problemas de depresiones y demás. Por eso insistimos tantas veces en ser un poco líder de manada, en educar correctamente al perro, abstrayéndonos en parte de nuestras emociones, porque transmitimos nuestras emociones a los animales sin querer, no tiene por qué ser de forma voluntaria. Hay gente que lo hace de forma voluntaria, por desgracia, pero lo hacemos sin darnos cuenta. Si a eso le unes que previamente has seleccionado o has elegido a tu perro por una similitud física a ti, pues bueno, yo es que en la práctica os puedo decir que veo auténticos clones en mi día a día, ¿de acuerdo? Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.